Ya, listo. En los días anteriores habíamos hablado de lo que son los vectores, de cómo se operan los vectores en la operación suma, resta, multiplicación y cómo se transforman los vectores que le queda a usted para desarrollarlos, ¿sí? Además vimos lo que son los métodos de, ¿sí? Vimos los dos métodos que se transporta a ser el método del paralelogramo y el método del polígono. Y cómo estos dos métodos nos pueden ayudar a calcular una fuerza resultante, que es la suma de todas las fuerzas que tenemos de ahí. Hicimos dos ejemplos para tratar de realizarlo, ¿no? Por tanto, ahora nos toca en esta clase, nos toca observar, prenderán sus cámaras por favor. En esta clase nos toca observar, ¿sí? O nos toca ver, ya prenderán sus cámaras, tocará ver, ¿sí? El producto punto y el producto cruz y la posición relativa. Ya, entonces el producto punto, sí, es una aplicación de los vectores, es decir, que aquí nosotros vamos a tener la aplicación de los vectores, lo que vimos antes. Ya, entonces para este tipo de ejercicios nosotros debemos entender qué es el producto punto. También le llaman escalar. ¿Ya? ¿Por qué escalar? Porque el producto punto me va a dar un número. ¿Ya? Y una de sus fórmulas es esta de aquí. ¿Ya? Una de esas es, ¿sí? Es la que yo veo aquí. ¿Qué quiere decir? Que dos vectores, el producto de dos vectores, todos estos productos es para encontrar entre dos vectores. Estos dos vectores, esto es el módulo de los vectores y este es el ángulo. Entonces es para encontrar el producto punto entre los dos. Y como ve, aquí tengo algunas consideraciones. Dice que el valor máximo del producto punto se da cuando el ángulo es 0 grados. ¿Qué pasa cuando el coseno aquí, si yo aquí reemplazo el coseno de 0 grados? El coseno de 0 grados, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, el producto del vector entre ellos va a ser iguales. Entonces ahí se dice que es máximo. ¿Sí? ¿Cuándo es máximo? Cuando el ángulo es 0 grados. Ahora dice, el valor mínimo del producto. ¿Cuándo se da que sea un mínimo valor? Cuando el ángulo sea 180. Ahora, lo mismo. Si usted reemplaza aquí 180 grados, ¿qué le da? Menos 1. Entonces ahí cuando me da menos 1 se dice que es mínimo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo sea 90 grados? Los dos vectores se forman perpendiculares. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. Y por tanto, si usted se acuerda, un ángulo de 90 grados es así. Entonces, ¿qué forma? Que este vector y este vector, si a este le llamo A y a este le llamo B, ¿qué forma? 90 grados. Entonces, esto se demuestra que son perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces, como ve, ahí estamos en algunas consideraciones del producto punto. Hagan cuenta que esta es la teoría. Esto no son ejercicios, son la teoría, que hay que entenderlo. ¿Ya? También puedo tener en tres dimensiones el producto punto. ¿Sí? Pero lo más importante es esto de acá. Dice que
el producto punto a veces se le pone un circulito aquí para diferenciar de la multiplicación, como se quiera, o solo el punto. Que cuando yo multiplico i por i, ¿qué son i, j y k? Los vectores unitarios, ¿sí? Entonces, cuando multiplica estos dos, ¿qué le va a dar siempre? 1, cuando son iguales. Y cuando son desiguales, ¿qué le va a dar? 0. ¿Por qué razón se da esto? Por lo anterior visto. ¿Qué pasaba cuando el ángulo era 0 grados? ¿Qué pasaba cuando el ángulo era 0 grados? O cuando era 180 grados. Cuando era 0 grados, el módulo y los ángulos eran iguales. Entonces, por eso se da que cuando yo tengo i por i, me da 1. ¿Sí? En cambio, cuando tengo diferentes, a ver, estos dos vectores i por i, gráficamente, ¿qué son? Dos vectores paralelos. ¿Sí ve? Este es el un i y este es el otro. Si los dos vectores son paralelos, ¿qué me va a dar? 1. Ahora, si yo digo i por j, el i está aquí, el j está acá. Forma un ángulo de 90. Y al formar un ángulo de 90, ¿qué me da? 0. Acuérdense, paralelos 1, perpendicular 0. ¿Verdad que esas son las preguntas? ¿No? ¿Ya? De acuerdo. Ahora dice, si θ es la medida del ángulo entre los dos vectores A y B, entonces A y B, otra vez le he puesto la fórmula. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo le pongo una pregunta? Encuentra el ángulo entre los dos vectores. Es decir, que yo a este coseno le tengo que despejar. Es decir, que me va a quedar coseno del ángulo sobre el producto del un vector, producto punto por el otro vector, y sobre sus módulos, que a veces le ponen doble barra, ¿sí? O una sola barra. ¿Ya? Y ahí sacaría el ángulo. Esto me va a dar un número y el inverso del ángulo me va a dar el ángulo. Ahora, este ángulo, ¿entre qué valores va a estar? Siempre va a estar entre los valores de 0 y 180 grados. Verá que todo esto usted ya debe haber recibido. Sí, yo solo estoy haciendo el repaso, como les dije. Lo que vamos a ver el día próximo, día jueves, eso sí es materia nueva. Se llama ecuación de la recta. ¿Ya? Es lo último que vamos a hacer. Ya, listo. Lo anterior de la ecuación es útil para encontrar el ángulo entre dos vectores, conociendo sus componentes, dice. También debido a que el coseno del ángulo es 90 es 0. Se puede concluir que dos vectores son ortogonales. ¿Qué me puede decir? ¿Qué es esto de ortogonales? ¿Qué significa que son ortogonales? Mire, cuando usted oiga ortogonales, están hablando que son perpendiculares. Son palabras técnicas que usted debe saber. Estamos hablando de vectores. ¿Ya? Ortogonales. ¿Qué quiere decir? Que dos vectores cuando son perpendiculares, ¿cuánto vale? 0. ¿Verdad que ya expliqué eso en la anterior diapositiva? ¿Qué dije? Los vectores perpendiculares, ¿cuánto vale? 0. Los vectores paralelos valen 1. ¿Y qué pasa si yo tengo dos paralelos pero contrarios? ¿Cuánto valen estos vectores cuando sean paralelos pero contrarios? Ahí aplica el ángulo de ¿cuánto? ¿De 0 o de 180? De 180. Entonces aquí valdrá ¿cuánto? Menos 1. Paralelos, opuestos, perpendiculares. Para que esas son las preguntas que les voy a poner. ¿Ya? Veamos un ejemplo para que vea toda la teoría que hemos visto. Si usted sabe la teoría, la práctica es lo mismo. ¿Ya? Perdón, ahí vamos. Sea el vector B1 y B2 cualquier valor, ya. ¿Sí? Esto es el producto que usted va a hacer. Entonces,
le voy a indicar con un ejemplo. Mire, he puesto dos vectores cualquiera, ¿sí? ¿Por qué son vectores? Porque tiene la flechita aquí. ¿Ya? Listo. A estos dos vectores yo le quiero encontrar el producto punto. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Coge este numerito y multiplica por este numerito, como ve aquí. Coge este numerito de las y y multiplica por este otro numerito. Y multiplica. Y suma. 2 por 1, 2. Más 4 por 3, 12 y me da 14. Y eso es todo del producto punto. Como ve, no es difícil. Verá, coordenada en x de él con coordenada de x de él. Coordenada de y con él, coordenada con y con él. Si tiene signo o no, tiene que coger el signo que tenga. Por eso si aquí hubiera sido menos 2, debió coger, ¿sí? Menos 2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si aquí hubiera aparecido un menos 3, debió coger con el signo. Y hacer la multiplicación y después la suma. Como ve, eso no es tan difícil. Ahora dice, determina el ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, ¿que yo por dónde me voy? Por la ecuación. Y despejo la ecuación, como le decía, el ángulo. Necesito el ángulo. Hago el producto de los dos vectores. Como eran los dos anteriores los mismos, si yo ya tengo ese de ahí, si no, hagámosle el producto. ¿Cómo sería el producto de los dos vectores? A ver. Sería de coger el 3. ¿Con quién? Con el 4. Verá que estoy cogiendo y con y. O x con x. Después voy a coger y con y. Pone aquí el símbolo de suma. Pone aquí menos 2, como ve. Coge aquí el 3. Hace el producto. 12. 2 por 3 menos 6. Y me ha quedado 6. ¿De acuerdo? Ya tengo el producto. ¿Ya? Entonces voy siguiendo. Me dice primero la fórmula, producto. ¿Qué puse? 6. Ahora dice sus módulos. ¿Cómo sacamos del módulo? Como que fuera Pitágoras. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Toda potencia que es elevada al cuadrado siempre va a ser positiva. Entonces tengo 9 más 4, 13. Raíz de 13 me da 3.6. Hago lo mismo con el otro. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 9 más 16, 25. Raíz de 25, 5. ¿Ya? Y pongo en la fórmula. Hago la división y la multiplicación abajo y me ha dado 0,3. Hago la calculadora con seno a la menos 1 y me ha dado ¿cuánto? 70,5. Es decir, que si yo quiero graficar, yo tengo estos dos vectores, el U aquí y el B acá. El ángulo que forman entre estos dos vectores ha sido 70,5 grados. ¿De acuerdo? Entonces este es el producto punto, ¿verdad? No es nada difícil. Como ve, tiene los ejemplos puntuales. Cómo hallar el ángulo, cómo hallar el... ¿Sí? Profe, Dime. el cálculo al final está mal hecho, es 72,5 grados. Ahí agregué 72,5. ¿Sí? Está copiado de un libro, entonces el libro se ha de haber equivocado. Imagino. ¿Ya? Gracias, mijo. 72,5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Buenos días, profe. Perdón, esto va a estar, tal vez, va a subir a la plataforma. Claro, todo ya está. Ayer ya subí el video, ¿verdad? Ya está subido el video, las diapositivas. Llegué un poco tarde y no lo entendí muy bien. Eh, ¿Cómo? Ah, ya llegaste tarde. Ah, ya. Sí, ya le subí todo, todo le subo a la plataforma. Ya en unos, de lo que acabamos, 20 o 25 minutos, ya está el video, le edito y le subo enseguidita para que ustedes ya lo puedan observar. Y las diapositivas también.
¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora que esto va el día lunes, una pruebita. Sí, de panes. Estudiarán las transformaciones de, de, las transformaciones de rectangular a polar, de polar a rectangular. Ya, es esencial, ustedes ya saben. Y si no saben, como les dije, hay muchas formas de aprender. Videos de YouTube, pero usted tiene que hacerlo. ¿Sí? El estudio virtual es así. Hay cosas que se explican con punto y coma y otras cosas que usted puede, que le han enseñado, tiene que acordarse. Ya, listo. Vamos a... Hemos hecho el producto punto, como ve, las dos aplicaciones, no se olvide. Ya, vamos al siguiente. En el producto punto hay tres cosas que ustedes deben saber. Primero, el producto entre dos vectores, el ángulo entre dos vectores y la proyección. Entonces, cuando nosotros vemos dibujo técnico, nosotros vemos una proyección. Ya. Para que usted sepa qué es una proyección, cuando usted se ve en el espejo, usted se está reflejando. Y esa es una proyección. Ya, si yo le veo en el mundo cuántico, la persona que se inventó lo que es el espejo, sí, él vio lo que son los rayos ultravioletas y el espectro, bueno, un montón de cosas para llegar a hacer este aparato que es el espejo. ¿Ya? Si usted alguna vez de niño o de más pequeño usted lo vio y cuando estaba el sol hizo como querer ver al sol o se acuesta en el pavimento y comienza a ver el sol y después se levanta como mareado. ¿Por qué? Porque esos rayos le están reflejando y esa es una predicción entre sus ojos y el sol, ¿sí? Entonces, siempre un vector, el vector más grande es el que proyecta a un vector más pequeño, ¿sí? Esa es la definición de una proyección. Entonces, siempre un vector más grande proyecta un vector más pequeño, como ve aquí. El vector más grande, ¿cuál es? El B. Y el vector pequeño, ¿cuál es? El A. Entonces, para la proyección, como usted ve, B sobre A, o sea, el vector grande menos el pequeño. ¿A qué dice que es igual? Al vector B. ¿Y este puntito qué símbolo es? Es el producto punto. ¿Sí? Acuérdese, ese puntito es del producto punto. Este UA significa unitario. Vimos en las clases anteriores cómo sacar un unitario. Y todo esto, pregunto, todo esto, como es el producto punto, ¿qué me va a dar? Un número. ¿Sí? Un número. Un número, pongo el número aquí. ¿Ya? Un número me va a dar esto. Y este número le va a multiplicar por quién? Por el vector unitario. Y al final me va a salir todo esto, ¿qué? Un vector. Mire. Antes de esto. ¿Qué pasa si yo le pido la proyección V? U sobre B. ¿Cómo le pongo la proyección de U sobre B? Verá que así se pone en palabras, se pone así. La proyección, bueno, no voy a escribir toda la palabra, de U sobre V o B, ya. ¿Ya? ¿Cuál sería mi fórmula aquí? ¿Quién me puede decir? A ver, de los que sacaron cero, para que se reinicie. Señorita Girón, a ver, ¿qué pongo aquí? ¿Verdad que aquí tiene el ejemplo? ¿No? A ver, yo les indico. No sabes, mira, mira. A ver, hagamos la analogía. ¿Qué dice aquí? El B. Y aquí está el B, ¿no es cierto? ¿Qué sería aquí? El V. Exacto. Claro, el vector U. Ya, listo. Ahora veamos este de acá. El A corresponde a quién? Claro, al A, pero ¿qué es esta U? Unitaria.
por... Ah, el unitario de A. Exacto. Pero ahora sería unitario ¿de quién? De B, ¿no es cierto? De V. No, pues de B, que es la otra letra. Si le Ah, ves aquí el B acá, la segunda letra que es del unitario. Y esto es del producto punto, acuérdense, esto es del producto punto. Y por el unitario de B. ¿No? ¿Listo? Pues ahí estamos haciendo. Miren, ya, listo. Ahora vamos al ejemplo para que vean. ¿Qué pasa si yo pido la proyección de A sobre B? ¿Cómo sería? La primera letra me da el vector, acuérdense. Pongo el vector. La segunda letra me da el unitario. Y otra vez multiplico por el unitario. ¿Sí ven? Si pide la predicción de m sobre n, vector m por el unitario de la segunda letra y multiplicado por el otro unitario de la misma letra. ¿Sí? Listo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, como ve, no es nada difícil. Solo acuérdense, son un poco de cosas que usted debe saber. ¿Ya? No es nada difícil. Hay que repasarlo. Ya, ahora voy a hacer el ejemplo. Hemos dado dos vectores. El vector B y el vector U. ¿De dónde vienen estos vectores? Del mismo ejemplo que tenemos acá, ¿ve? Es del mismo, ¿no? ¿Sí ve? Cojo el mismo para que usted no se pierda. Ya, B por U y por U. Primero pongo la fórmula. Digo, muy bien, me dijeron que el producto punto. Entonces voy a hacer el producto punto entre los dos. Pero, ¿yo qué no tengo? El unitario de U. Entonces saquemos el unitario de U, ¿no es cierto? Entonces aquí ya le saqué. Ah, no, y aquí estoy haciendo. En clases anteriores yo les dije cómo sacar estos valores. ¿Ya? A ver, veamos. Ya, aquí está sacado el unitario. ¿Cómo saco este raíz? Ay. Ya. ¿Cómo saco el unitario de este valor? ¿O cómo saqué el unitario? El unitario les dije que era el vector sobre su módulo. ¿Sí? El vector sobre su módulo. Entonces el vector U, ¿cuál es? 1. Y su módulo raíz de 10. ¿De dónde salió raíz de 10? Haciendo el Pitágoras. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. 9 más 1, raíz de 10. Y decíamos que es el vector sobre su módulo. Entonces el vector sobre su módulo de raíz de 10. Y el otro, el de 10, ¿qué sería? 3 sobre raíz de 10. Divido esto y ¿qué me da? 0,391 y 0,394. Y este ha sido mi unitario. Ya teniendo el unitario voy a la fórmula. Dice que ponga el vector B. Puse el vector B. Este es el vector B, mire. 2,4. 2,4 que está aquí. Multiplicado por su unitario. Que es este. Ay, aquí me he jalado. ¿Ya? ¿Y aquí qué sería? Está mal. ¿Qué sería aquí? 0,31 por 0,94. ¿De acuerdo? Ya. Pero no puedo multiplicar todo de golpe. Porque recuerde, esto me da un número y después de esto me da el vector. Ojo, ¿verdad? Eso tiene que tener muy clarito. ¿Cómo multiplico esto? Este 2 por esto y este 4 por esto. No son determinantes, no son matrices. Son solo multiplicación. 2 por 0,31. ¿Cuánto me da? ¿Y esto cómo hago esta operación de aquí? Aquí le voy a hacer en este cuadrito. Para que le vea. 2 por 0,31. O sea, 2 multiplicado por 0,31. Verá que esto yo ya expliqué el otro día.
¿ya? 4 por 0,94. Pongo los valores y ¿qué pasa aquí? Sumo los dos valores. En este caso pongo de golpe o pongo por partes. 2 por 0,31 me da 0,62. 0,62. ¿Para qué es? Repaso. 4 por 0,94. 3,76. 3,76. Sumamos los dos valores. 0,62 más 3,76 y me ha dado 4,38. Y ahí tengo. Es lo mismo que hicimos acá. Producto punto, mira, las coordenadas y las coordenadas y sacamos. Ahora acá, ¿de quién estoy sacando? ¿De quién estoy multiplicando? De la y con la y, o de la x con la x, de la j con la j, o de la y con la y, y sumándole, mira. Así saqué este valor de aquí. Y después de haber hecho esto, ¿qué me dice? Que multiplique, eso está mal. Que multiplique por el unitario. Este valor tenía que haber que multiplicado por ¿quién? Por 0,31 y 0,94. Esto está mal. Ya. ¿Qué hago? Este 438 se va a multiplicar por este y este 438 se va a multiplicar por este y saco el vector. Entonces diríamos 0,31 por 4,38 me da 1,35. 4,38 por 0,94, 4,38 por 0,94 me da 4,11. Y ya tengo mi vector proyectado. Verá, repito. Primero tiene que saber la fórmula. Después debe sacar el unitario. Después producto punto. Y ese producto punto le hace así. Le suma. Después de sumarle, ¿sí? Le multiplica por el mismo unitario, pero ya le sale un vector. Ya no tiene que sumarle los dos. Y así se sacaba la proyección. ¿Ya? Entonces, lo único que yo le puedo poner en la prueba del día lunes es, le cambio el 2, le cambio el 4, le cambio el 1, le cambio el 3. Pero tiene que repasar. Ya listo. Vamos al producto cruz. Con eso terminamos. El producto cruz nos dice que es el producto vectorial. Y aquí lo que vamos a utilizar es el determinante que ya vimos hace un mes y medio. Cómo desarrollar un determinante. Me habían dicho que pueden desarrollar yo les había enseñado por el método de la estrella. Ustedes me habían dicho que saben por el método de Kramer o Sarrus, que aumentan filas y columnas. Cualquiera de esos métodos. Hay el método de Sarrus, hay el método de estrella, hay el método de menores, ¿sí? Hay el método de Gauss-Jordan, hay un método de pivot, hay un montón de métodos. Con tal que sepa uno de esos, cualquiera que lleve la respuesta. ¿Ya? Entonces ahora mire, al hacer yo el producto cruz, como ve aquí está una cruz, ¿sí? Me dice que esto va a ser igual a esto. Pero esto de aquí, ¿qué es? Es el producto punto, como ve. Y ahora ya se cambió, ya no es coseno, ahora es seno. Dice que la dirección perpendicular de dos vectores, ¿sí? ¿Por qué dice la regla del tornillo? Hay una regla que se le conoce como la regla del tornillo o la regla de la mano derecha. Ya. Si usted ha sido un poco evidente, cuando usted da la vuelta a un tornillo, es como que lo que se está dando la vuelta parece que se está enrollando entre sí mismo, ¿sí? Ya, entonces eso es, por eso es la regla de tornillo.
Y es con las reglas de la mano derecha, es para ver la dirección, ¿ya? Tenemos estos valores de aquí. Para hacer el producto cruz, como les dije, armamos nuestra matriz, mire, o nuestro determinante. Y j acá arriba, y aquí los valores que van aquí. Ya vamos a hacer un ejemplo para que vean. Y aquí mires al revés. ¿Por qué le digo al revés? Porque mire, I cruz I me da 0. ¿Se acuerda que I punto I, cuánto me daba? 1. En cambio aquí I cruz I, ¿qué me da? 0. Y en cambio aquí I por J, ¿qué me daba? 0. Y aquí ¿qué me da? I por J, ¿qué me da? K. ¿Cómo es estas I? ¿Cómo es estas J? Hacemos esto. I pone J y pone K. Entonces, si yo hago el producto entre los dos, entre I y J, ¿qué me da? El siguiente, que es K. Mire, I cruz J, ¿qué me da? K. Si usted hace J con K, ¿qué le da? I. Mire, J con K me da I. Y si hago K con I, ¿qué me da? J. Ahora, ¿por qué aquí están negativos? Porque ahora ya no coge en el sentido horario, ¿sí? Sino antihorario, ¿sí? ¿Ya? Antihorario, ¿ya? Y ahí me da menos K, menos J y menos I. Así se sabe las direcciones de esto. Vamos a un ejemplo. Dados los siguientes vectores, determina el producto cruz y el ángulo que forman entre sí. Tengo estos dos vectores, estos vectores. Para encontrar el producto cruz habíamos dicho que es el determinante. Entonces voy a formar el determinante. Mire, he formado el determinante. ¿Qué he puesto aquí arriba? I, J, K. Y los valores 2, 4, menos 5, menos 3, menos 2 y 1. Y para yo sacar esto, ¿qué acabé de decir? El método para usar es el que usted ha visto. Y ya vimos. El de la estrella o el de Kramer que utilizaron. Cualquiera de esos. Yo siempre utilizo estrella. ¿Cómo era? Cogía este valor y le multiplicaba. I por 4 y por 1, 4i. De ahí multiplico este. ¿Por quién? Por el contrario de acá. Así era. ¿Qué me daba? 15j. Ahora multiplico este por el de acá. ¿Qué me daba? Menos 4k. De ahí se abría el negativo. Y hacíamos ahora la diagonal de acá. Menos 12k. De ahí este con este de acá, que me daba 10i. Y de ahí este por este de acá, que me daba 2j. ¿Ya? Usted puede hacer el método de Kramer que se aumentan dos filas o dos columnas. Cualquiera le va a llegar a la misma respuesta. Profe, Ujú. dice Juan José Navarrete que se le fue el internet. Así le vi que vea el video después cuando ya como esto se le suba para que vea el resto de la clase. Ya, profe. Ya, gracias. Listo. Entonces cojo aquí, hago las operaciones, como ve, este de menos cambia más, este de más cambia menos, este de más cambia menos, y lo que hacemos es sumar I con I, que me da menos 6. 15j menos 2j más 13j. 4k más 12k, 16k. Y he hallado mi producto cruz. ¿Cómo hallo mi ángulo entre dos vectores del producto cruz? Con la fórmula, ¿no? ¿Cuál era la fórmula anterior que vimos de este de acá? Es de este de aquí, ¿no? Solo le estoy despejando. Como ve, esos son los módulos divididos, ¿no? Ya, listo. Entonces esta es la fórmula. ¿Qué me falta aquí? Solo los módulos. Saco los módulos. Mire el módulo. ¿Qué es sacar el módulo?
esto, esto y esto, elevar al cuadrado. Mira, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Al hacer todo esto, 670. El otro, menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 1. Toda potencia elevada al cuadrado positiva. Hago esto y me sale 374. Ya saqué los módulos de estos. Me falta el módulo de este vector grande. Que sacamos. Ya, entonces ahí saqué. Mira que hice 6 menos 6 al cuadrado más 13 al cuadrado más 16 al cuadrado. Ya, ponemos estos valores aquí en la fórmula. Hacemos el producto y la división. Y ya tengo el ángulo. Como ves, para el día jueves próximo vemos la aplicación de los vectores, que es la posición relativa. ¿Ya? Entonces hasta ahí repasará por favor las clases de vectores que hemos visto. De ahí van a ir las evaluaciones. Para estos ejercicios no necesita yo darle ejercicios. Usted mismo se puede ponerse un ejercicio cambiando los datos de aquí. Puede ponerle aquí 3, 2, 4, 8, 7 y hace el mismo ejercicio. Yo así les voy a poner. Y le voy a poner preguntas de las que yo dije en el video. Entonces usted puede ver y puede ir anotando. ¿Ya? Puedo poner otro vector aquí y hacer la proyección. Puede ponerse aquí otro y hacer el producto. Puedo también hacer, ¿sí?, el ángulo entre los dos vectores. Y lo que vimos ayer. Listo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna cosa? ¿Será que esto es materia de la que ustedes ya han visto? Y si, como les dije, si no han visto, hay algunos canales de YouTube que les enseñan. No es difícil, es la formulita. Lo que tienes que hacer es recordarse las fórmulas. ¿Sí? No hay nada. ¿Sí? Y lo que le dije, ¿verdad? Repasará las transformaciones de rectangular a polar, de polar a rectangular, y de rectangular a geográfica y de geográfica a rectangular. Porque yo no le voy a poner así, solo con rectangulares. Voy a poner aquí 3 metros, punto y coma, 60 grados. Ya, este es un vector polar. Para hacer estas operaciones siempre debe estar en IJ. Entonces usted tiene que transformar esto a, y ya le dije cómo transformarlo ayer, con la formulita del A por el coseno del ángulo y A por el seno del ángulo. O sea, 3 por el seno de esto, 3 por el coseno de esto y 3 por el seno de esto, transformaría esto de aquí. ¿Ya? Bueno, listo. Pero en sí es lo mismo. ¿Ya? Entonces el día lunes nos vemos. ¿Sí? El día lunes nos vemos. Ok, profe. Pasen bien. Nos vemos el día lunes. Chao, profe, gracias. Chao, que pasen Chao, bien. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.